Las historias vienen solas, a la imaginación o a la memoria, que es lo mismo. El punto de partida es siempre ambiguo, vago y preciso a la vez, singular y repetido. Por ejemplo, un hombre entrando a una casa, un hombre fascinado por la casa a la que acaba de entrar. Un hombre fascinado por la casa a la que acaba de entrar. Pensemos en la invención de Morel, de Bioy Casares. A un fugitivo se le señala una isla perdida en el mapa, una isla recóndita que puede ser tanto su salvación como su definitiva condena. Menos audaz que resignado, el fugitivo decide llegar hasta ella. Sabemos cómo sigue. Descubrirá invariables visitantes cíclicos, una máquina de inmortalidad y la belleza ritual de una mujer llamada Faustine. Pero antes de todo eso, habrá descubierto una casa a la que llama, extrañamente, museo. Hagamos entonces el ejercicio de imaginar un fugitivo parecido, aquí, en los bajos de San Isidro. Un fugitivo que, como aquel otro fugitivo de Bioy, naufraga, pero logra llegar a tierra firme y abrirse paso hasta una imponente construcción de más de 100 años. Si el fugitivo de Bioy llamaba a la casa museo, este que imaginamos no sabe a ciencia cierta si está en un museo o en una casa. El lugar está vacío. Sin embargo, el fugitivo siente que podría haber sido abandonado muy recientemente. O mejor, como si se esperara por alguien que no tiene intención de regresar. Hay una extraña mezcla de épocas y estilos. Sillas de mimbre junto a una opulenta mesa de caoba. Grandes retratos decimonónicos junto a lámparas muy modernas. Aunque el fugitivo no conozca los nombres ni la historia de esos objetos, algo de esa diversidad le llama la atención. Un piano y muchas fotografías. Los reconozca o no nuestro fugitivo, los rostros son célebres. Rubinstein, Nehru, Chaplin, Virginia Woolf, Graham Greene, André Malraux, Paul Valéry. Hay dedicatorias, firmas en esas fotos. En realidad, hay firmas por todas partes. Si el fugitivo fuera alguien aficionado a las supersticiones de la cultura, podría leer nombres en cada rincón. Trubetskoy en una escultura, Leger y Picasso en alfombras, Luis XVI en una chimenea, Man Ray en una fotografía. Es cierto, sería casi imposible que reconociera en algunas pinturas nombres como Dagnan Bouverie o Helleu. Esos retratistas, tan codiciados hace un siglo por las mujeres rioplatenses, hoy apenas son mencionadas en alguna biografía de Proust. Pero el fugitivo se interesaría por la chica retratada, la misma en todos los casos. Esa chica ha sido joven hace mucho tiempo, adolescente hace 100 años, tal vez nacida al mismo tiempo que la casa. Al fugitivo no le pasan inadvertidos ni su rostro, entre melancólico y decidido, ni sus manos muy bellas.
Vagamente el fugitivo va logrando definir eso que lo inquieta. Le parece percibir una contradicción en el paisaje de la casa. Por un lado, la actitud de quien expone su gusto, la colección de efigies de las personas que admira. Pero a la vez, esas personas parecen haber estado presentes. Son huellas de personas célebres a las que alguien, tal vez la chica de los retratos, conoció ocasionalmente. ¿O acaso se trata de la versión dispersa y múltiple de una familia narcisista? Gente que ha vivido allí y que deja constancia de su paso. Quizás la casa sea un museo, pero por alguna razón, el fugitivo supone que quien vivió allí también hubiera mostrado las mismas fotos y los mismos trofeos para vivir y ser mirado junto a ellos. Ser mirado por ellos. Eden Hotel Berlín, marzo 31, 30. Queridas chicas, ayer fuimos con Drieu a ver un film de Conrad Veidt, bastante réussi. Yo salí entusiasmada, como siempre que veo a Conrad. Esta noche fuimos al teatro y lo vimos en carne y hueso. Es idéntico, pero está más parecido en el film que en el teatro. Volvimos al hotel para cenar. Y Drieu estaba diciendo macanas sobre mi entusiasmo y yo contestándole macanas también, cuando a lo mejor se presenta Conrad Veidt en persona y se sentó en una mesa con dos alemanotes. Lo malo fue que se sentó detrás mío y yo no podía verlo sino dándome vuelta, enteramente vuelta. Hubiera querido hablarle porque me parece que lo conozco, pero había demasiada gente y Drieu me molestaba. Pero me he quedado con ganas de conocerlo. Trataré de encontrar medios. Tiene unos ojos extraordinarios y algo siniestro en la boca. No sé bien qué. La voz es bastante linda y es muy buen actor. Me inspira curiosidad. Esta tarde salimos con Walter Gropius, otro arquitecto moderno, y vimos más casas y más barrios de obreros, etc. Gropius es personalmente mucho más simpático e interesante que Mendelssohn. Pero me parece que las casas de Mendelssohn valen más, aunque el nombre valga menos. El fugitivo sigue deslizándose por el museo, digamos, por la casa. No encontrará ninguna máquina de inmortalidad, ni a Morel, ni a Faustin, aunque la chica de los cuadros ya le ha intrigado definitivamente. Piensa en ella mientras atraviesa un vestíbulo, un hall, un enorme comedor. Piensa también en ella mientras sube la escalera enmarcado por una alfombra impropiamente colgada. La alfombra parece valiosa, quizá fue diseñada por un artista famoso. Por eso se la ha colgado, para preservarla de su natural destino de pisotones y brasa de cigarrillos. Pero el fugitivo sigue pensando en la chica, cuando al final de la escalera encuentra una impresionante biblioteca. También hay un escritorio, sobre él algunas cartas. En una de ellas lee, como firma, el nombre que tal vez sea la clave: Victoria Ocampo. En este punto convendría abandonar al fugitivo, abrumado ante la ilegible biblioteca. O mejor, no abandonarlo, transformarlo, convertirlo en otro. Otra vez la imagen del comienzo. Un hombre entra en una casa. Pero ahora entra en busca de algún tesoro que presume o sabe escondido en ella.
Imaginemos al protagonista de Los papeles de Aspern, de Henry James. El argumento: un estudioso de la literatura, un fetichista, se muda a Venecia para acceder a la correspondencia de un escritor célebre. Esos papeles están en una casa, y esa casa está custodiada por una mujer centenaria. Nuestro fetichista estará dispuesto a cualquier cosa con tal de llegar a esos papeles, incluso humillarse, incluso seducir a la vieja. ¿De qué habla el cuento? Tal vez sea apenas un estudio acerca de una pasión extraña, la pasión por la correspondencia y los manuscritos. ¿Qué buscamos en ellos?, se pregunta. Tal vez la frágil y rotunda evidencia de lo original, la erosión del tiempo sobre la materia, la huella de un pulso en la caligrafía, las palabras que tuvieron un destinatario único. No solo lo original, sino la presunción de la intimidad. ¿Tanto hay de una persona en sus cartas? El fetichista de James creía que sí. Lo creía demasiado fervientemente, quizá. Por eso nunca llega a leerlas. La sobrina de la anciana las quema una a una en la cocina. ¿Por qué habría de conservarlas?, se pregunta la mujer, humillada por el rechazo amoroso del fetichista. Los papeles de Aspern, los papeles de nadie. En cambio, nuestro fetichista antefugitivo podría pasar horas en esta casa. Imaginemos que este hombre, presa de alguna momentánea amnesia, hubiera despertado en esta casa sin saber cómo llegó, ni, al comienzo, dónde está. Este fetichista no habría tardado mucho en descubrir que se trata de la casa de Victoria Ocampo. Él sí sabe que la alfombra colgada es de Picasso, que los pentagramas han sido trazados por Stravinsky o Ansermet, que los enormes retratos decimonónicos fueron pintados por Prilidiano Pueyrredón, que la escultura fue hecha por el príncipe ruso Paul Trubetskoy, que las lámparas fueron diseñadas en la Bauhaus y que el gran retrato de la dueña de casa junto al mar es obra de Pedro Figari. Él tiene, casi infinitamente tiene, los nombres propios. Curiosamente, este extraño es el habitante ideal de esta casa, ajeno y poseedor al mismo tiempo. Entonces puede encontrar las cartas, las escritas por Victoria, las recibidas por Victoria. Puede estremecerse ante las caligrafías de Borges, microscópica primero, mayor y errática con el avance de la ceguera. Descubrir dedicatorias de surrealistas y dadaístas como André Breton, Paul Éluard y Tristan Tzara, y otras de Jacques Lacan, joven e ignoto en las primeras, célebre en las últimas, estentorio desde siempre. Puede descubrir el volumen que Camus fue puntuando con las fechas de los sucesivos encuentros con Victoria, lista que se cierra con un signo de interrogación, marcando la incertidumbre de un próximo encuentro, que nunca sucederá. A los ojos del fetichista, ese signo diminuto se ensancha como un río, como el insuperable Aqueronte. Un poco antes, Camus habrá escrito sobre la villa en sus diarios de viaje. Es una casa grande y agradable, en el estilo de Lo que el viento se llevó. Gran lujo antiguo. Tengo ganas de acostarme y dormir hasta el fin del mundo. Los retratos son de Bioy Casares, o de Borges, o de Roger Caillois, pero además los han firmado Giselle Freund o Man Ray. Nombres y más nombres, casi a sombras que quepan en una sola casa, en una sola vida. Cada uno de ellos es un destino, en vida y después de ella. El fetichista sabe que a algunos los azares de la celebridad y el prestigio los han favorecido en vida para retirarse raudos con su muerte. También, al menos hasta ahora, en este momento en que sostiene estos papeles y estos volúmenes en sus manos, a otros sigue acompañándolos la memoria. Eduardo Mallea, André Malraux, José Bianco, Indira Gandhi, Graham Greene, Gabriela Mistral, Rabindranath Tagore, Walter Gropius, María Rosa Oliver, Le Corbusier, Aldous Huxley, Henri Michaud, Virginia Woolf, Benito Mussolini, T.S. Eliot, Coco Chanel, Silvina Ocampo, Hermann von Kaiserling, Pierre Trieux-La Rochelle, María Rosa Oliver, Alfonso Reyes, Charles Chaplin, Tamara Karsavina, Jules Solar, Ernest Ansermet. Porque no solo encuentra la correspondencia, sino la biblioteca. Una biblioteca puede ser la de una persona, pero esta es casi la biblioteca de una época y sus vaivenes, sus modas fugaces, sus tesoros secretos.
El fetichista puede leer la biblioteca sin abrir los volúmenes, hacer el repaso por los lomos y adivinar las múltiples capas que la forman. Los libros decimonónicos que sobrevivieron al tiempo y a los incendios, incluidos los libros de ingeniería del padre, Vida de Dominguito, dedicado por el propio Sarmiento a la tía de Victoria, las obras completas de Hilario Escasubi, publicadas en París en 1872, ediciones originales de libros de viajeros europeos al Río de la Plata, en fin, toda la biblioteca liberal heredada de padres y abuelos, con libros que van de los siglos XVI al XIX. Pronto, los propios libros de Victoria, los libros infantiles en francés, anotados por ella y por Silvina. Su primer y último compañero de ruta, Dante, que será el origen de su primer libro. Oscar Wilde, autor prohibido cuyos volúmenes son escondidos por Ramona Aguirre, su madre, o también portan cartas de amor de quien sería su marido. Las modas, el prestigio de los premios Nobel, pero también sus propios amigos como José Bianco, secretario de redacción de Sur durante más de 20 años, o sus propios descubrimientos como Borges. Las traducciones. Los libros de Silvina, lo más cercano y lo más secreto. Libros con dedicatorias largamente meditadas o espontáneas, como La confesión de un crimen, como aquella en la que Pablo Neruda borra de un trazo una enemistad de medio siglo. Libros de música, de diseño, de los estructuralistas, de matemáticos, biografías y autobiografías, correspondencia. La ruta que va desde Escasubi en Francia a Caillois como editor de Borges. Episodios de una misma parábola. Mientras baraja en su memoria nombres, títulos y fechas, el fetichista se siente un imitador de voces, un impostor inverosímil. A veces recuerda con una precisión casi dolorosa momentos que pertenecen a otras vidas. Uno de esos momentos es el que tiene como escenario esta casa, en una tarde de finales de 1931 o principios de 1932, cuando el destino unió dos pasiones, los libros y la amistad. Un chico de 18 años, escritor entusiasta y prematuro, conversa en un rincón con un ensayista y poeta de 32 años, ya entonces sospechoso de genialidad. Acababan de ser presentados en esa reunión en la que se agasajaba un intelectual extranjero, cuyo nombre nadie, ni siquiera nuestro fetichista, parece haber retenido. De pronto, la voz imperiosa de la dueña de casa los increpa. No sean mierdas, che, hablen con el invitado. Ese accidente y la brusca turbación que lo sucede terminan de acercar a esos dos tímidos. En el viaje de vuelta a Buenos Aires, la unión entre Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges ya está sellada para siempre, en la literatura y en la vida. El fetichista sigue ahogado en los infatigables papeles. Un narciso de espejos ajenos. Es hora de abandonarlo, también a él. Mejor dicho, no de abandonarlo, de volver a transformarlo. Transformarlo en alguien refractario a los papeles y al prestigio de los nombres. Alguien que en la superpoblada soledad de la casa ha descubierto un nombre y un rostro. Es decir, un destino. Tercera historia entonces, o tercer recuerdo. Un hombre entra a una casa. Este hombre es un detective y entra a la casa de una mujer muy bella que acaba de ser asesinada en el vano de su propia puerta. En Laura, o Laura, la novela de Vera Caspary que Otto Preminger convirtió, no sin dificultades, en un film memorable, el detective va enamorándose del retrato y de la memoria de esa mujer, de los retratos fascinados acerca del mundano enigma de su existencia, tal vez porque los azares de la fascinación son aún más intrigantes que los de un crimen. Esa tenue necrofilia se terminará muy pronto. En plena ensoñación del detective, Laura retorna, primero como un fantasma y pronto sospechosa. Sospechosa de una muerte que había sido suya y ahora es apenas la de una mujer anónima. Acá no habrá retorno, la casa seguirá esperando, pero tampoco anonimato.
El nombre Victoria Ocampo está inscrito en cada rincón. Sin embargo, el detective tendrá retratos para contemplar e infinidad de relatos y testimonios que hablan del destino excepcional de esta Victoria. Pero el detective podría enterarse de muchas cosas curiosas de ese destino. Podría averiguar primero que la casa que recorre y Victoria han nacido juntas hace más de un siglo, en 1890. Podría averiguar que fue la mayor de 6 hermanas y que la menor, Silvina, nacida 13 años más tarde, sería una escritora única, a la que la celebridad le fue adversa en vida y propicia ahora. Podría averiguar que el ingeniero Manuel Ocampo y su esposa Ramona Aguirre se han conocido en los funerales de Domingo Faustino Sarmiento. Por eso ella solía decir que en esa casa se hablaba de la historia argentina como de un asunto de familia. Que Ocampo ha construido esa casa para el ocio de los veranos, cuando la familia llegaba desde Buenos Aires en carros tirados por caballos, luego de varias horas de viaje por el camino que llega hasta el río. Que esta casa habría sido escenario de algo que no estaba en los planes de nadie, porque nunca puede estarlo. Simplemente sucede. El nacimiento de una relación con la literatura, para la mayor y la menor de las hermanas. Deux poèmes de Silvina Ocampo, à la mémoire de ma mère. La promenade. Du jardin s'éloignait et revenait ce jour-là. Pero sí logrará saber que ese impulso imprevisto, azaroso, gratuito, terminará siendo central en la vida de 2 de las hermanas Ocampo. Un impulso que adviene como parte de una educación, pero que crece y se impone hasta convertirse en el centro de una vida. Entonces se vuelve sobre esa educación y ese origen para reformularlos, redibujarlos. 3 poèmes de Rimbaud. Sensation. Eso que el fetichista había visto en la biblioteca, el detective lo busca en la vida. Estas chicas educadas por institutrices francesas e inglesas, que tienen que hacer verdaderos esfuerzos para escribir en español, no tenían incluida en la previsión de sus familias la carrera literaria, ni ninguna carrera artística, sino ser meramente esposas. Éramos 6 niñas, no como en los cuentos que leíamos, pero lindas. Nuestra educación fue casera. En aquella época a nadie se le ocurría darle otra educación a la mujer. Mi padre, que veía más mis buenas condiciones, cierta rapidez para captar las cosas que mis defectos, desgano para hacer algo que me costara esfuerzo, dijo alguna vez delante de mí: si hubiese sido varón, hubiese estudiado, hubiese tenido una carrera. Yo pensé, gracias a Dios no soy varón, qué ganga. Mademoiselle Bonmasson, la institutriz francesa, llegaba a Villocampo en el tren de la 1. Nunca lo perdió, aunque los días de lluvia torrencial abrigábamos esa esperanza. Nunca se enfermaba tampoco, a pesar de que alguna enfermedad leve pero prolongada le solían desear sus alumnas. La esperábamos en el portón y yo, corriendo, me subí al estribo del break gritándole al cochero que quería detener los caballos. ¡Siga, siga! Entonces el detective aprenderá que Victoria, siguiendo el mandato familiar, se casará con alguien para enamorarse súbitamente del primo de ese alguien en su propio viaje de bodas en París. Que mantendrá una relación con Julián Martínez, ese primo de su esposo, hasta cumplir los 40 años, cuando él, mucho mayor que ella, entienda que es hora de ir retirándose de la vida de esa mujer. Pero ese viaje de bodas a París de 1913 es un doble flechazo para Victoria, por Julián Martínez, pero también por la música de Stravinsky, la modernidad que a partir de entonces siempre la acompañará y por la que dará batallas. De alguna manera, el escándalo del romance y la radicalidad de la música parecen caras de una misma moneda, y Victoria paseará ambas provocaciones por Buenos Aires. De la mano del gran director Ernest Saint-Serme y de los hermanos Castro, logrará que la música contemporánea vaya entrando en el Colón, a pesar de feroces resistencias. Cuando en 1936 se estrena en Buenos Aires Perséfona, con el compositor Stravinsky dirigiendo y ella misma recitando, habrá logrado unir varias obsesiones. El sueño de ser actriz, postergado desde la infancia. La obstinación en modificar el gusto del Colón y volverlo parecido al suyo.
su afán por conocer a quienes admira, en este caso, un ruso genial y en perpetuo exilio. Stravinsky solía decirme, cuando sospechaba que yo estaba por enojarme, tiene mal carácter, eso me gusta. Y se me reían las narices. En realidad lo que tengo son prontos. Hubiera podido replicarle un ¿y usted? Pero yo le daba prerrogativas que no me concedía. Hay derechos de genio como derechos de autor. Él estaba en condiciones de cobrarlos, yo no. Cuando le tomaba idea a alguien o a algo, era imposible sacarlo de su mood. Se volvía indomable y los corcovos eran capaces de tirar al suelo al jinete más vaqueano. Soportaba pues mansamente que él se expresara a sus anchas sobre lo que le viniera en ganas en materia de músicos, aunque fueran admirados por mí. No le hubiera tolerado la milésima parte de esas críticas a cualquier otro de rango inferior. Un creador, pensaba yo, defiende a veces su creación negando la ajena. Aunque no lo entienda del todo, al detective le parece que para Victoria la provocación sentimental se cruza con las otras, como si ambas fueran lo mismo. Quizá por eso, para convivir en Mar del Plata con su amante Julián Martínez, Victoria encarga a un constructor de galpones una casa cúbica, como si hubiera que indignar doblemente a sus vecinos. Poco después, doblará la apuesta en Buenos Aires, con la casa racionalista que le encarga Alejandro Bustillo. También sus vecinos la acusan de arruinar el barrio. Empezó con una comezón, una ansia de deshacerme del amontonamiento de cosas que me había rodeado. Tenía hambre de paredes blancas y sin molduras, sin adornos, por fuera como por dentro. Hacía unos años que no iba a Europa y solo en ciertas revistas vislumbré algo que correspondía a lo que me atraía. Con un hombre de buena voluntad, constructor de galpones, hicimos los planos de una casa pelada, unos cubos. La casa estaba destinada a un terrenito que compré en Mar del Plata, frente al mar. Allí se edificó, con sus ventanas, por donde entraba una increíble cantidad de Atlántico. No existía el menor proyecto de rascacielos en el balneario. Estábamos en 1927. No sin asombro, el detective se enterará de que a los 40 años, esa mujer decide otro desvío en su recorrido. Funda una revista. Tal vez porque todavía conserva los impulsos de sus lecturas infantiles. Leer más, escribir uno mismo y suscitar esa fiebre en otros. Conocer en persona a quienes tramaron las páginas que cambiaron su vida. Una tarde, hacia octubre de 1929, caminábamos juntos por Palermo. Había en el aire una pesadez de tormenta y el olor de las rosas y de la tierra era compacto como niebla, pero atravesábamos sin sentirla esa dulzura. Usted me reprochaba con violencia mi inactividad y yo le reprochaba, no menos violentamente, que me supusiera apta para ciertas labores. Entonces, por primera vez, el nombre de esta revista, que no tenía nombre, fue pronunciado. Ya en París, vi que el proyecto de revista me había precedido. Advertí el fantástico y absurdo aspecto que adquirió al pasar por las bocas ajenas ese propósito inarticulado por mi boca. Entonces comprendí que tan grosera caricatura no cedería ante mis explicaciones o rectificaciones, sino ante la revista misma. ¿Se acuerda de mi llegada a Nueva York? ¿Se acuerda de su decepción al constatar que ante los rascacielos y el jazz parecía yo olvidada de la revista? Una noche que comíamos en Childs, me dio usted un sermón. Su largo discurso terminaba así: pero si la revista le interesa tan superficialmente que cualquier cosa la distrae de ella, abandone su proyecto. Usted vio que los ojos se me llenaron de lágrimas, lágrimas que cayeron en las arvejas de mi plato. Yo estaba fastidiada y conmovida a la vez, fastidiada por mi propio enternecimiento y conmovida por su amistosa rudeza. Esa misma noche, sin embargo, una vez disipado su resentimiento, me confesó usted que comprendía perfectamente mi avidez de Nueva York y el olvido del resto. ¿Quién mejor que usted para comprenderlo? Al embarcarme en Brooklyn,
Estábamos los dos seguros de que la revista se haría. No sé, a la hora en que escribo, si conoce ya su nombre. Fue escogido por teléfono a través del océano. Por lo visto, todo el Atlántico se necesitaba para este bautismo. Teníamos varios nombres en la cabeza, pero no lográbamos ponernos de acuerdo. Entonces llamé por teléfono a Ortega, en España. Esa gente tiene la costumbre de bautizarnos. Así Ortega no vaciló, y entre los nombres enumerados sintió enseguida su preferencia. Sur, me gritaba desde Madrid. Volví con ese nombre de mi pesca telefónica y lo clavamos con una flecha en la tapa de la revista. El detective sabrá de otros amores de Victoria, como por ejemplo aquel con un francés trágico que definió la pampa como vértigo horizontal y que sintió que el alma de Hitler la habitaba. Un francés que antes de intentar suicidarse por primera vez habrá escrito a Victoria que no sabe cuán bella es su muerte en una tarde soberbia, su ventana ampliamente abierta sobre París, aunque esa vez no lo logrará y Victoria recibirá las líneas muchos años después. Pero para ese entonces, Pierre Drieux-La Rochelle sí habrá logrado matarse, poco después del primer intento. París, 20 de enero de 1930. Querida Ángel, no te figuras con cuánto placer o alegría recibo tus cartas. Aquí la vida es de una pobreza franciscana en todo lo que se refiere a cortesías del corazón, como diría la bestia del Apocalipsis. Drieux, aquí estuvo hoy y antes de ayer. Como te dije, cada vez más enamorado de naufragios, derrotas, catástrofes, cataclismos, descomposiciones, ruinas. No quiere ver a nadie. Quand tu m'ordonnes de chanter, il semble que mon cœur doit crever d'orgueil, et je regarde vers ta face, et des pleurs me viennent aux yeux. O aquel otro amor con aquel otro francés, mucho más joven que ella, que ha quedado varado en esta misma casa por la guerra, que descubre a Borges y lo revela al mundo, que arma en San Isidro ejemplares de una revista financiada por Victoria, que los aliados arrojarán sobre el turbulento suelo europeo. Tal vez Roger Caillat sea más recordado hoy por esas cosas que por su prosa, alojada en tantos ejemplares de la biblioteca, que el detective nunca tocará. El detective sabrá muchas cosas más sobre Victoria, que cenó con Mussolini, que fue presa por Perón, que luchó por la igualdad de derechos para la mujer, que propuso a Eisenstein filmar un poema documental sobre la Pampa, que asistió a los juicios de Nuremberg, que intuyó la dimensión de Lacan y de Borges, que equivocó la de Tagore y la de von Kaiserlin, que recibió condecoraciones de Francia y de Inglaterra, que abominó del Mundial de Fútbol de 1978, que murió muy empobrecida y muy sola en 1979, en la misma superpoblada soledad de esta casa. De todo esto se habrá enterado el detective, antes fetichista, antes fugitivo. Sin embargo, no puede evitar pensar que esas fechas y nombres no disipan el misterio de la hermosa chica de los cuadros juveniles. Ahora envidia a los retratistas cuyos nombres no le dicen nada, porque la vieron, porque posó para ellos, porque le inventaron estas imágenes distintas de ella, que para el detective, y ahora para todos nosotros, son ella. Esa chica que cruzó un océano para ser retratada, fue a Francia a encontrar su propio rostro. Encontró más que eso hace 100 años, cuando en cuestión de horas conoció a Julián Martínez y la música de Stravinsky, el amor y la modernidad. Pero esa chica, para nosotros, es irrecuperable. Cuando se acerca el fin, ya no quedan imágenes del recuerdo, solo quedan palabras. Esa frase le suena al detective, que tal vez, por reflejo profesional, siempre desconfió de las palabras. Parvenu sur le bord de l'éternité où jamais rien ne se dissipe. Nul espoir, nul bonheur, nul souvenir de visage entrevu à travers les larmes. Oh, trempe dans cet océan ma vie creuse, plonge-la dans le sein de cette plénitude,
et que cette caresse perdue, je la ressens enfin dans la totalité de l'univers.